Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, familia. Qué bueno volver a estar con ustedes y hoy traigo una palabra fresca de parte de Dios y espero que sea de mucha bendición. Yo quisiera orar, saludarles primeramente, felicitar a los maestros hoy en su día, a todos los maestros de la Congre, a los maestros de la escuela dominical, a los maestros que tienen su profesión y quisiera leer algo que para ellos, para los maestros, quisiera leer algo antes de empezar la plática, que me gustó mucho, porque de verdad que tocó mi corazón, esto que les voy a leer ahorita, y ahí les va. Así hizo Dios a los maestros. Escuchen, les dijo el Señor con acento afable. Tú elegirás ser médico, salvarás vidas, quitarás dolor, darás esperanza a los enfermos. Tú serás un gran arquitecto, asombrarás con tus obras majestuosas a hombres y mujeres, embellecerás las calles y ciudades del mundo. Tú sabrás de leyes humanas, darás orden y juicio al hombre y justicia en sus actos, serás abogado. Tú transformarás con tus inventos la vida de las personas, serás un innovador, dominarás la tecnología. Y entonces me miró y al notar mi desconcierto me dijo con infinita bondad, pero a la vez con energía, tú serás formador, de tus manos surgirán los médicos, los hombres de leyes, los inventores. Por tus palabras vertidas en la mente pura y limpia de un niño, harás surgir al líder, al sabio, al artista, al humanista, que dará un mejor rumbo a la humanidad. Pero te advierto, no habrá gloria para tu labor. Serás el cimiento que no se ve y que sin embargo sostiene la grandeza de las obras. Al final, solo quedará en la mente de aquellos que te escucharon, tal vez el eco de tus enseñanzas, pero en su corazón no podrán olvidar que fuiste el impulso para hacer de su destino lo que soñaron. Regresarás a mí humilde, satisfecho, tranquilo y con tu alma alimentada por bellos recuerdos, y con eso sentirás que fuiste recompensado o recompensada y que es suficiente, tú serás maestro. Entonces bendecimos a los maestros en su día y damos gracias a Dios por sus vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos da la oportunidad de hablar tu palabra, pero también de bendecir a cada familia, a cada persona. Yo oro por toda la familia Amistad, no solo de Tecamachalco, sino por toda la familia que está en otros lugares. Oro por la economía de las iglesias, de los pastores que están pagando una renta. Oro por las familias que están pasando por un tiempo difícil, para que tú les bendigas, les ayudes y les hagas ver tu amor y tu bondad, tu misericordia en estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos viviendo un tiempo de mucha confusión, de información, desinformación, y parece que necesitamos una guianza, ¿no? Necesitamos una guía, necesitamos saber qué hacer en estos tiempos. Y por eso la palabra de Dios tiene la respuesta, tiene lo que nosotros necesitamos. Y esa es la palabra del Señor. Ahí en Zacarías, capítulo 4, versículo 6, dice así. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Y lo primero que hice fue buscar el significado de Zorobabel. Y Zorobabel significa el que fue expulsado de Babilonia, el que fue sacado de Babilonia. Y creo que en muchos sentidos nosotros fuimos sacados del mundo, de Babilonia, para un propósito eterno. Así es de que te puedes agenciar esta palabra para ti, ¿sí? Como
los expulsados de Babel o de Babilonia. Y en este caso, o en este momento tan peculiar que estamos viviendo dentro de la historia, nunca en toda la historia de la humanidad, durante ninguna época, había pasado que el mundo tuviera que recluirse, que se sostuvieran tantas actividades y que hubiera tanta angustia. Platicando con mi esposa, me decía ella la etimología de la palabra angustia. Y la palabra angustia viene de la palabra angosto. O sea, hay una estrechez. Lo que estamos viviendo en todos los sentidos es una estrechez, y eso nos produce angustia, ¿no? En todos los sentidos. Y cuando nos ponemos a estudiar toda la actividad demoníaca, porque eso es una realidad, la actividad demoníaca que está ejerciéndose en el mundo, toda la presión y todas estas cosas, nos podría llegar una palabra de decir qué podemos hacer nosotros, cómo podríamos nosotros derribar todo este imperio de maldad que está haciendo todo esto. Y aquí está la palabra que le dan a Zorobabel. Le dice el Señor a Zorobabel: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y cuando dice Jehová de los ejércitos, tenemos que pensar en que Dios es exactamente el comandante, el general en jefe de todos los ejércitos celestiales. Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, yo nada más le pedía al Padre nada más una legión de ángeles, y acaban con todos los romanitos que hay por todos lados. O sea, quiere decir que es mucho más grande que la misma maldad, es mucho más grande que toda esa maquinaria de las fuerzas demoníacas que están operando en el mundo en este momento, desde esferas muy altas que ni nos imaginamos, desde las sociedades secretas, desde todo lo que representa la maldad en su máxima expresión, y luego en esa pirámide de poder y de gobierno sobre los países, sobre las naciones, sobre todos los pueblos. Y uno puede decir: ¿yo qué puedo hacer? ¿Dónde estoy yo? Pues no estoy ni siquiera dentro de la pirámide, estoy abajo, ¿sí? Decía un hombre de negocios llamado Bill Gates que somos maleza, y la maleza se tiene que cortar. Y qué tremendo. Pero déjame decirte, cuando uno ve todo eso, no podemos llenar de impotencia, no podemos llenar de desánimo. Pero el Señor dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y déjame decirte algo muy interesante. En el primer siglo, cuando Jesús va a partir al cielo, y en el último diálogo con los discípulos, les dice algo muy interesante, porque le preguntan: Señor, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 6, ¿vas a restaurar a Israel? ¿Vas a restaurar el reino a Israel? Y el Señor le dice: mira, no les toca a ustedes ver los tiempos y las sazones que el Padre en su voluntad, ¿sí?, ha hecho. No les toca a ustedes. Pero, y cuando hay un pero, yo siempre pongo una doble atención en la Biblia, porque cuando hay un pero, es que es una expectativa, porque dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Él nos había dicho ahí en capítulo 6 de Mateo que nosotros somos la sal de la tierra. Y cuando está hablando de los tiempos y las sazones, cuando tú piensas en sazones, ¿sabías que nosotros somos los que le damos sabor al caldo? O sea, el mundo necesita
de esa sal que somos nosotros. Pero también somos la luz del mundo. Porque el mundo está en tinieblas. El mundo está bajo el maligno. Lo más importante es entender nuestro papel dentro de esta situación de tanto estrés, de tanto desánimo, de tanta enfermedad. Me acaban de hablar por teléfono del papá de un amigo, pues que está internado y está entubado, y yo le digo, bueno, vas a ir a ver, no vas a poder ir a ver a tu papá, pero ora por él y mándale un mensaje y que se lo lean y dile, recibe a Jesús, arrepiéntete de tus pecados, porque eso es lo que nos toca hacer a nosotros, vivir en el poder del Espíritu Santo y predicar el Evangelio en estos tiempos. Yo creo que estamos ahorita pensando o haciendo la pregunta, Señor, ¿cuándo vas a acabar con toda esta pandemia? ¿Qué vas a hacer? Y Dios va a tener la misma respuesta de hace 2000 años. No les toca a ustedes conocer los tiempos y las sazones que el Padre en su voluntad ha hecho. Pero recibimos el poder del Espíritu Santo. Y yo creo, amado, amada, que muchas veces ignoramos un principio muy básico: la actividad, la acción del Espíritu Santo en estos tiempos. Como lo hemos ignorado a lo largo de toda la Biblia. Pero el Espíritu Santo está presente desde el libro de Génesis, cuando existía un caos, cuando no había orden en la tierra. Dice, pero el Espíritu de Dios estaba revoloteando en la superficie de las aguas. Ahí estaba el Espíritu de Dios, siempre ha estado. Pero estaba en el mundo, operando, ordenando, inspirando a los escritores de la Biblia. Estaba con Sansón cuando hacía esos grandes prodigios. Estaba siempre presente en la historia, ha estado presente en la historia de la humanidad. Pero solamente es cuando Jesús sube al cielo y envía al Espíritu Santo, es cuando está dentro de nosotros. Y la Biblia dice, ¿no sabéis que ustedes son el templo del Espíritu Santo? Entonces cuando dice, pero recibiréis poder, está hablando de que estamos capacitados, estamos llenos del poder de Dios, no para enfrentar solamente esta situación, sino para poder llevar en oración a destruir las fortalezas y todo lo que el diablo está haciendo en el mundo. Pudiera parecer en un momento que es el tiempo del diablo que está operando en muchos aspectos de la vida del hombre, pero nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo. Y acuérdense lo que dice la Escritura ahí en el libro de Efesios. Es bien importante que entendamos cómo en el libro de Efesios el Señor nos revela las armas espirituales y nos habla de la armadura. Y yo creo, amados, que necesitamos entender esto, porque es el equipamiento del Espíritu Santo en cada uno de nosotros como creyentes. Y dice, tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10 y versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Fíjate bien, el primer principio que yo veo aquí es que el poder que Dios nos da es para capacitarnos y movernos en un mundo espiritual que está operando o operado por el mismo Satanás. Hoy en la mañana que estábamos platicando con algunos pastores de la red, nos decía Rodolfo, es que son demonios los que están operando en todos los ámbitos. Hay un movimiento demoníaco, hay una actividad demoníaca muy fuerte.
Pero nosotros tenemos que entender lo que decían los espías cuando fueron a espiar la tierra prometida. Dijeron, pero más podremos nosotros que ellos. Yo no sé si puedes repetir en tu lugar, pero más podremos nosotros que ellos. Todos esos huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes, toda la estructura demoníaca que está en operación con mucha fuerza porque le queda poco tiempo, y él lo sabe, que le queda poco tiempo, se le están cosiendo las habas, él sabe que ya le queda poco tiempo, pero la iglesia necesita levantarse en armas espirituales. Por eso aquí entendemos lo que dice, número 1, fortalecernos en el Señor. Una de las cosas que está ocurriendo más en las familias es el desánimo, la depresión. Hay una depresión muy fuerte en las familias. Estaba escuchando lo que Dios puede hacer en la cueva de Adulam, donde David se refugió, no solamente él, sino llevó a su familia a la cueva de Adulam, porque había un rey perverso que lo estaba persiguiendo. Pero cuando entra Adulam, llegó también con sus hermanos, sus papás, ahí se fueron a meter en esa cueva de Adulam. Fue un confinamiento, pero no solamente fueron sus familias, sino que empezaron a llegar hombres con sus familias también, con 3 características. Dice que iban angustiados, iban endeudados. Imagínate. O sea, iban derrotados completamente. Pero Adulam es un lugar de transformación. Amados, ahí en tu casa tienes que llegar al punto donde el Espíritu Santo transforme tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas, tu manera de hablar, tu manera de ver un cambio. O nos decía mi papá espiritual, Rodolfo, el pastor Rodolfo de Monterrey, decía, la iglesia tiene que redireccionarse. Después de esto, la iglesia tiene que cambiar de rumbo. Y yo lo creo. Pero algo que es muy importante, que tiene que ser en el poder del Espíritu Santo. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Estamos en guerra, amados. Si no te ha caído el 20, perdón, pero necesitas levantarte en armas espirituales. Y aquí dice muy claro, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero la siguiente cosa que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No es Soros, no es Bill Gates, no es esos, todavía no tenemos ni siquiera que mirarlos a ellos. Tenemos que ver lo que hay detrás, que es el mismo enemigo con todas sus acechanzas, y tenemos que entenderlo y decir, ¿sabes qué? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está operando en las regiones celestes. Toda esta estructura, toda esta jerarquía demoníaca está operando en países, en ciudades, en pueblos, en familias. Y tenemos que tomar la armadura. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, porque ese es el final, habiendo acabado todo, dice, estar firmes. ¿Sabías que Dios ya tiene el final de la película? Dios tiene ya el final de todo esto. Él ya lo vio, ya lo visualizó. Porque necesitamos entender que a Dios no le llega nada por sorpresa. En el Salmo 2, ahorita regresamos aquí a Efesios capítulo 6, pero quiero ir al Salmo 2 para que veas lo que hace Dios cuando todo eso está ocurriendo. Hablando del Padre, hablando de Dios el Padre. Mira lo que dice en el Salmo 2, me encanta esto, ¿no? Estaba leyendo, dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos
contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Dice: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Mientras todo eso está ocurriendo, Cristo está en el santo monte, en el punto de adoración, para adorarle, para poder verlo como el Salvador, como el Redentor, como el único Dios. ¿Sí? Porque los dioses de la tierra son nada. Él es Dios. Y dice versículo 14, regresando al libro de Efesios capítulo 6, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda la oración y súplica en el Espíritu Santo. Tenemos que estar orando en lenguas, porque no sabemos cómo orar y qué pedir y todo, pero Dios nos ha dado un recurso que es el don de lenguas. Y si tú no lo tienes, pídeselo ahí en oración al Señor, porque dice: si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará su Espíritu Santo a quien se lo pida? El don de lenguas es gratuito, solamente que tú se lo pidas, y suelta tu lengua y empieza a hablar va a haber, dice la Biblia, que es lengua de tartamudos. Van a ser cosas que tú no vas a comprender, ¿no? Yo estaba escuchando un día al pastor Dwayne Kirchner. Yo venía manejando y él venía orando, y yo vengo manejando y él venía orando en lenguas y decía: saca la maraca, saca la maraca. No la traigo, porque yo podía escuchar que para él era español, y para él era algo, no sé por qué decía: saca la maraca, ¿no? O hay otro pastor de León que decía: saca la bazuca, saca la bazuca. Digo, estoy bromeando, porque es algo más serio, ¿no?, que esto, pero vas a hablar cosas que no vas a ir entendiendo, pero Dios te puede dar ese don, ¿no?, el don de lenguas. Dice: velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Necesitamos estar orando unos por otros. Que Dios nos fortalezca, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, orando por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Necesitamos estar orando unos por otros. Luego, ya para finalizar, quiero ir a Romanos capítulo 8. Es algo que es muy importante. Romanos capítulo 8 dice: viviendo en el Espíritu, ese es el título, ¿sí? Y algo muy interesante dice, versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Pero dice algo muy interesante aquí, en el versículo 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y dice aquí, versículo 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo está operando en estos tiempos, en la iglesia, no solamente consolando, no solamente equipando, pero nos está animando a levantarnos en oración espiritual, en guerra espiritual contra todas las huestes de maldad que están operando en el mundo. Yo te invito a que oremos, a que hagamos guerra espiritual, ¿sí? Que defendamos a nuestras familias de todas estas acechanzas del enemigo, ¿no? Todas esas estrategias que está usando el enemigo para atacar a las familias, a la gente. Me decía mi esposa, me estaba hablando de Nimrod,
y como la Biblia lo llama, que era un poderoso cazador. Bueno, Nimrod es un cazador de hombres, y hoy se están levantando en el mundo cazadores de hombres. Se están aprobando leyes para legalizar el aborto, leyes para legalizar la eutanasia, y nosotros tenemos que levantarnos en contra de todo eso para poder contrarrestar las fuerzas malignas, las fuerzas del enemigo que están operando en el mundo. Entonces, tú y yo tenemos que orar, vamos a orar, vamos a levantarnos en oración. Señor, tú nos diste poder para vencer todas las huestes de maldad que están operando. Señor, tú nos investiste de poder de lo alto. Tú nos diste a tu Espíritu Santo. Es la presencia tuya en medio de nosotros que nos hace entender estos tiempos, pero también que nos hace tener conciencia del papel de la iglesia en estos tiempos. Y nos levantamos en contra de toda la maldad y en contra de todos los planes diabólicos que están haciendo para destrucción de los seres humanos, que están haciendo para restringir muchas de las cosas, de las actividades. Y nos levantamos en contra de todo eso en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, que más podremos nosotros que ellos, porque no es con ejército ni con fuerza, sino con tu Santo Espíritu. Amén. Amados, pues vamos a orar por las ofrendas, que es lo que sostiene el ministerio, ¿no? Y vamos a orar de acuerdo a la palabra que dice que si nosotros damos, también se nos va a dar. Yo le doy gracias a cada familia que da su aportación porque sostiene el ministerio. Y quiero dar gracias muy especialmente a cada uno que ha sido diligente en sus ofrendas para el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por las ofrendas y por los recursos que provienen de ti a través de las familias de la congregación. Te doy gracias, Señor, porque podemos ver tu fidelidad en las casas de ellos. Podemos ver, Señor, tu respaldo financiero en cada familia de la iglesia, porque no les ha faltado pan. Yo bendigo, Señor, a cada familia y te doy gracias y bendecimos la ofrenda de esta semana en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.